Este es un resumen sobre el filósofo Byung-Chul Han y su idea de por qué nos sentimos existencialmente como desalojados del mundo. Su libro, La desaparición de los rituales, lo explica así. Cambiamos un mundo estable y con sentido por uno de producción y rendimiento constante. Y el resultado es que andamos ansiosos y solos, a pesar de estar hiperconectados. Vamos a ver 3 puntos clave. Primero, que los rituales hacían del mundo un hogar. Piénsalo. Antes, los rituales estructuraban el tiempo como las habitaciones de una casa, dándole orden y seguridad. Hoy, el tiempo es como un feed de noticias, ¿no? Un flujo sin pausas donde no puedes descansar. Y tu celular es una máquina de inquietud que te obliga a reaccionar, sin parar. Segundo, que la autenticidad se convirtió en una trampa. Ser auténtico ya no significa ser fiel a ti mismo. Ahora es trabajar 24/7 para fabricar un yo que sea vendible, como una marca personal. El sistema nos convence de que nos estamos realizando, pero en realidad nos estamos autoexplotando. Pasamos de un teatro público a un mercado donde cada uno vende su propia intimidad. Y finalmente, que vivimos en un mundo transparente, pero sin magia. Han usa una analogía genial. La seducción es un juego ritual, con misterio. La pornografía, en cambio, es pura producción y rendimiento. Hoy casi toda nuestra comunicación se ha vuelto así, ¿no? Un simple intercambio de datos, sin encanto. En resumen, el diagnóstico de Han es contundente. Al perder los rituales, no nos volvimos más libres, sino que nos quedamos sin un hogar en el mundo. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, una vez que la escuchas, es difícil dejar de verla en todas partes. Pasa mucho con estos temas. Sí, vamos a analizar una serie de fuentes basadas en el trabajo del filósofo Byung-Chul Han, sobre todo en su libro La desaparición de los rituales. Un libro fundamental para entender el ahora. Totalmente. Y la idea es intentar entender un sentimiento muy de nuestra época. Esa extraña sensación de estar como desalojados del mundo. A ver si esto le suena a la gente. Tenemos más formas de comunicarnos que nunca. La esperanza de vida es más larga y, sin embargo, a menudo se siente como si la vida durara menos. Como si el tiempo se escurriera, ¿no? Justo eso. Como si se nos fuera entre los dedos. Bueno, la misión de este análisis es desempacar esa paradoja. Y la idea central es potente. Los rituales no eran adornos. No. Eran la tecnología que usábamos para construir un hogar en el tiempo. Y esa idea es que funciona como una llave maestra. Una vez que entiendes lo que perdimos con los rituales, de repente todo encaja. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues muchas de las patologías del presente. Desde la obsesión con la imagen en redes, hasta el agotamiento crónico, el famoso burnout. Claro. El análisis que vamos a explorar sugiere que no estamos simplemente cansados por exceso de trabajo. Es algo más profundo. ¿Qué es? Es que hemos sido, digamos, expulsados de una estructura que nos daba estabilidad, ritmo y sobre todo sentido. De acuerdo. Empecemos por ahí. La palabra ritual nos lleva a pensar en, no sé, ceremonias complejas, quizás religiosas o muy antiguas. Sí, es la imagen que todos tenemos. Pero la propuesta aquí es mucho más íntima y más poderosa, creo yo. Un ritual era para el tiempo. Lo que una casa es para el espacio. Exacto. Lo hacía habitable. Te daba lugares conocidos donde descansar. Es una analogía perfecta. Hay una cita en las fuentes de Antoine de Saint-Exupéry que es preciosa. ¿Qué decía? Decía que ir de fiesta en fiesta, de aniversario en aniversario, era como caminar por los pasillos que ya conoces, los de la casa de tu infancia. ¡Qué buena imagen! Es que el tiempo no era algo que te desgastaba. No era un recurso a optimizar. No. Era algo que te construía, te daba forma. Una casa en el tiempo. Me quedo con eso. Y a ver, ¿cómo se construían las paredes de esa casa? Se construían con símbolos. Los símbolos eran, digamos, los ladrillos. Ok. Y el análisis nos da un ejemplo increíblemente visual. La Tessera Hospitalis de la antigua Roma. ¿La qué, perdón? Tessera Hospitalis. Imagina a dos amigos que se van a separar por mucho, mucho tiempo. Vale. Antes de irse, toman una tablilla de arcilla, escriben un pacto y la rompen en dos. Cada uno se queda con una mitad. Ujú. Años o quizá décadas después, ellos o sus hijos podían volver a unir esas dos piezas. Y si encajaban, Se producía el reconocimiento. exacto, no era una tarjeta de identidad con datos, era una conexión física. Claro, el símbolo no solo informaba de algo. No,
creaba una comunidad y confirmaba una permanencia. El acto de reconocer no era un simple, te he vuelto a ver. Era más profundo. Era un, esto sigue siendo válido. Este lazo perdura. Pertenecemos a lo mismo. Era una forma de domesticar el caos, la incertidumbre del futuro. Le daba solidez a todo. Y aquí es donde la cosa, se pone buenísima. Comparemos esa tablilla, ese objeto estable que sella una promesa, con el objeto que define nuestra era. El smartphone. El smartphone es el contraste perfecto. Las fuentes lo describen como el antiobjeto por excelencia. Y tiene todo el sentido, ¿no? Sí, porque piénsalo. ¿Nunca está quieto? ¿Nunca es el mismo? Jamás. Cada vez que lo desbloqueas hay notificaciones, un feed diferente, mensajes que exigen respuesta. No te permite el reposo. Para nada. Es una máquina de inquietud. Te obliga a reaccionar constantemente, no a habitar. Y me pregunto, ¿es justo culpar solo al aparato? Buen punto. ¿O el smartphone es simplemente el síntoma perfecto, la herramienta ideal para una necesidad que ya teníamos de información instantánea y reacción constante? O sea, el aparato no creó el vacío. No, pero lo amuebló a la perfección. Esto nos deja con una pregunta bastante existencial. Si los rituales que nos daban ese hogar en el tiempo ya no están, ¿Y si los objetos que nos rodean nos mantienen en esta alerta perpetua? ¿dónde se supone que podemos quedarnos? ¿Dónde encontramos estabilidad? Parece que vivimos a la intemperie. Exacto. La casa fue demolida. Y si ya entendimos eso, que nos quedamos sin hogar en el tiempo, la siguiente pregunta es, ¿quién o qué la demolió? Según el análisis, hubo dos grandes fuerzas demoledoras. La primera es la que ya nos podemos imaginar. La compulsión de producción. La lógica del capitalismo contemporáneo. Claro, en un sistema que necesita crecimiento y consumo constante, la permanencia es el enemigo. Un obstáculo. Totalmente. Las cosas no deben durar. Un objeto que dura 50 años es un fracaso económico. Todo tiene que consumirse, desecharse y reemplazarse. Y esa lógica, inevitablemente, se traslada de los objetos a nuestra propia vida. Sí, vivimos más años, pero la vida dura menos porque ha perdido sus anclajes, su estabilidad. Hay una distinción aquí que me pareció brillante. La diferencia entre usar y consumir. Es fundamental. Antes las cosas se usaban. Esto me pega muy de cerca. Pienso en los muebles de mis abuelos, que duraron 50 años y contaban una historia. Y en los míos, que, con suerte, sobreviven una mudanza. Es exactamente eso. Las cosas antes envejecían contigo, se cargaban de tus recuerdos, eran testigos de tu vida. Y ahora se consumen, se agotan. Y lo que sigue es aún más inquietante. Sí. Porque una vez que lo material se vuelve desechable, el mercado encuentra un recurso nuevo, infinitamente renovable y consumible. ¿Cuál? Nuestras emociones. La atención, la indignación, la alegría, todo se convierte en contenido para ser producido, consumido y monetizado. Nos empezamos a consumir a nosotros mismos. Y si esa fue la primera bola de demolición, la segunda es mucho más sutil. Casi invisible. Porque viene disfrazada de liberación. Exacto. Y es una que nos va a sonar a todos porque la oímos a diario. Sé tú mismo. Suena como el mejor consejo del mundo, ¿verdad? Un llamado a la libertad. Claro. Pero aquí las fuentes le dan una vuelta de tuerca increíble. Argumentan que esta idea, la compulsión de la autenticidad, es la trampa más elegante del sistema. Ya no necesitan obligarte con un jefe. No. Te seducen para que te explotes a ti mismo, voluntariamente. Ser tú mismo se ha convertido en un trabajo a tiempo completo. El trabajo de curar, fabricar y vender una marca personal 24/7. Crees que te estás encontrando, pero en realidad te estás produciendo. Y si vemos esto en una perspectiva más amplia, el análisis traza una especie de mini historia de cómo nos hemos presentado en público en Occidente. Es fascinante. A ver, Piensa en el siglo XVIII. La vida social era un gran teatro. La gente usaba máscaras, pelucas, gestos muy codificados. La interacción era un ritual. no importaba tu yo interior. A nadie. Lo importante era sostener la forma, jugar bien tu papel en la obra colectiva. Ok, la vida como teatro. ¿Y después? Después, en el XIX, con la revolución industrial, el mundo se convierte en una fábrica. ¿Muere el teatro? Muere el teatro.
nace la idea del sujeto con una psicología profunda, un interior, y por fuera lo que importa es la disciplina, la función. El uniforme reemplaza a la máscara. Teatro, fábrica. ¿Y hoy? ¿Y hoy? Bueno, hoy vivimos en lo que las fuentes llaman el porno social. Hay que aclarar ese término. Sí, claro. No se refieren a nada sexual en el sentido literal. Se refieren a una lógica de exposición total. Como en redes sociales. Piénsalo como la dinámica de Instagram o TikTok llevada a cada rincón de la vida. Una exigencia de mostrarlo todo, de ser totalmente transparente, sin misterios, sin distancia, sin velo. Es la pornografía de la intimidad. Entonces tenemos estas dos fuerzas gigantes, la producción y la autenticidad, desmantelando la estructura que nos sostenía. Uf. La sensación que queda, al vivir entre esos escombros, es bastante extraña. Y una de las primeras cosas que se notan, según este análisis, es la pérdida del cierre. Nada termina nunca. Nunca. Todo está perpetuamente en modo beta. Tu perfil, tu cuerpo, tus relaciones, todo en proceso de optimización constante. Y la vida deja de ser una narración con capítulos, con principio y fin. Y se convierte en algo puramente aditivo, como el feed infinito de una red social. Urri. Y luego esto, y esto otro, y también esto. Acumulamos información y experiencias, pero como nada concluye, es difícil que algo llegue a tener un sentido profundo. Es como coleccionar piezas de un rompecabezas sin tener la imagen de la caja. Buena analogía. Y esa falta de cierre nos roba algo fundamental, la capacidad de jugar de verdad. ¿A qué te refieres con jugar de verdad? Las fuentes hacen una distinción genial aquí entre dos tipos de juego. Por un lado está el juego débil. Ok. Es el ocio que es compatible con el trabajo. Ir al gimnasio para ser más productivo, meditar para manejar el estrés laboral. Escuchar un análisis como este para estar más informado. Exacto. Son actividades que, en el fondo, sirven para recargar las baterías y volver a producir. Entiendo. Es un ocio con un propósito, una inversión. Justo. Pero luego está lo que llaman el juego fuerte o juego soberano. Y es soberano porque no sirve para nada. Me gusta. No está subordinado a ningún otro fin. Es hacer algo por el puro placer de hacerlo, sin un objetivo, sin pensar en monetizarlo. Como, no sé, bailar en la cocina mientras preparas la cena. O perderse horas en un hobby inútil. Ese tipo de juego, que es un fin en sí mismo, casi ha desaparecido porque se ve como una pérdida de tiempo. Es verdad. Hasta los hobbies ahora tienen que ser un side hustle en potencia. Y esta lógica de producción total llega a lugares impensados. El ejemplo de la guerra me dejó helado. Es muy fuerte. A ver, me cuesta entender cómo la guerra, que es violencia pura, podría tener algo parecido a un ritual. Suena contradictorio. Suena contradictorio, pero históricamente era así. Hasta la guerra tenía sus reglas, como un duelo. ¿Cómo? Justamente. Ahora compara eso con las guerras de drones de hoy. Es la máxima asimetría. Cero reciprocidad. Un operador en una oficina a miles de kilómetros ejecuta a alguien que ve como metadatos en una pantalla. La muerte se convierte en un trabajo por turnos, con métricas de rendimiento y scorecards. Es la producción en serie de la muerte. Sin rostro, sin riesgo, sin duelo. Es la aniquilación total de ese concepto. Es una imagen aterradora. Y esa misma lógica de eliminar la distancia, el juego, el misterio, ¿se aplica a algo tan íntimo como el deseo? Totalmente. El análisis lo llama el paso de la seducción al porno. Y de nuevo, no solo en el sentido literal. No. La seducción es, por definición, un juego ritual. Necesita distancia, ambigüedad, un velo, imaginación. Es el arte de la insinuación, no de la exposición total. Es un baile. Es un baile. En cambio, la lógica pornográfica es producción pura. Exige transparencia, rendimiento visible, optimización y consumo inmediato. Cero misterio. Y este principio se aplica a todo. A todo. A la comunicación, al conocimiento y sobre todo a la construcción del yo. Todo tiene que estar a la vista, cuantificado y listo para ser consumido. Uf. Bien, demos un paso atrás. ¿Qué significa todo esto en conjunto? El diagnóstico que proponen estas fuentes es, bueno, es bastante claro. Sí, es contundente. Hemos cambiado un mundo estructurado por rituales,
que nos daban forma, comunidad, duración y juego por un mundo regido por la producción, la performance y el cálculo. Y la frase final de una de las fuentes es un golpe directo. ¿Cuáles? Dice, no estamos cansados, estamos desalojados del mundo. Wow. La idea es que este agotamiento crónico no es solo por falta de sueño. Es el agotamiento que viene de no tener un hogar simbólico, de vivir a la intemperie en un tiempo que ya no nos acoge, sino que nos acelera. La transparencia y la producción que prometían libertad. Parece que han producido un profundo vacío. Se perdió el encanto del mundo. Claro, no se ofrecen soluciones fáciles. No se trata de volver a un pasado que quizás nunca existió. No es una cuestión de nostalgia. No. Pero sí se deja flotando una idea, casi como un desafío. La necesidad de reencantar el mundo. Como una posible medicina contra este agotamiento y este narcisismo colectivo. Lo que nos deja una pregunta importante, ya no para el análisis, sino para la reflexión personal. Sí, Si esta exigencia de ser transparentes, productivos y auténticos todo el tiempo nos está vaciando, ¿cómo sería un pequeño y deliberado acto personal de reencantamiento? ¿podría un ritual propio, algo hecho por el simple placer de la forma, sin un propósito útil o productivo, ser una manera de empezar a construir ladrillo a ladrillo, un pequeño refugio, un pequeño hogar en el tiempo? Bienvenidos a El Análisis. Hoy nos vamos a sumergir en una idea del filósofo Byung-Chul Han que la verdad te deja pensando por días. Él plantea que los rituales, esas cosas que a veces vemos como viejas costumbres, no eran adornos, eran, por decirlo de alguna manera, la arquitectura de la vida. Eran tecnologías simbólicas que nos hacían sentir en casa en el mundo, dándonos un ancla a través de la repetición. Y esa idea, que es potentísima, nos deja flotando una pregunta fundamental para nuestro presente. Si esos rituales eran el ancla, bueno, ¿qué pasa ahora? En esta sociedad obsesionada con la productividad, con la comunicación que nunca para y con ser auténticos, ¿será que hemos soltado esa ancla y quedamos a la deriva existencial? ¿O será que no hemos perdido los rituales, sino que simplemente han mutado en algo nuevo, más personal, más digital, que todavía no sabemos muy bien cómo nombrar? Exacto. Y en nuestra conversación de hoy, yo voy a defender la idea de que la lógica del rendimiento y la producción constante ha erosionado, casi disuelto, esas formas rituales que le daban sentido y duración a la vida. Y que esto nos ha dejado en una especie de vacío, en una intemperie simbólica. Mientras que yo voy a argumentar que esa es una visión un tanto nostálgica, yo creo que los rituales no han desaparecido para nada, sino que se han transformado de una manera radical. Creo que las prácticas que vemos hoy en el mundo digital, en el consumo o en cómo construimos nuestra identidad son de hecho los nuevos rituales de nuestra era, y juzgarlos como una pérdida es simplemente no entender su nueva función. Mi punto de partida es este. Los rituales eran para el tiempo lo que una casa es para el espacio. Le daban estructura, lo hacían habitable. Sabías cuándo era tiempo de celebrar, cuándo de lamentarse, cuándo de pasar a una nueva etapa. Han usado una metáfora increíble de la antigüedad, la tessera hospitalis. Imaginen romper una tablilla de arcilla en dos. Años después, solo la otra mitad encajará perfectamente. Para él, los viejos símbolos funcionaban así. Unían a las personas de forma inconfundible, creaban reconocimiento. Hoy, en cambio, tenemos información, toneladas de ella. Pero la información solo se acumula, no une. Y la repetición del ritual no era aburrimiento, como pensamos ahora. Era lo que generaba intensidad. Hoy, sin esa casa, vivimos en un flujo constante como un feed de Instagram que nunca termina. Un presente reemplaza al otro sin dejar huella. A esto se suma lo que Han llama la compulsión de autenticidad, que nos obliga a estar constantemente produciéndonos y vendiéndonos a nosotros mismos, lo que nos encierra en un bucle, pues, narcisista. Entiendo perfectamente el atractivo de esa idea, de verdad. Suena poética y tiene una lógica interna muy fuerte. Pero creo que idealiza un pasado que para muchísima gente era, francamente, una jaula. Esas formas rituales tan rígidas a menudo aplastaban la individualidad y servían para reforzar jerarquías que hoy nos parecen inaceptables. Yo propongo darle la vuelta al argumento. Los rituales no han muerto, se han democratizado. Tomemos esa compulsión de autenticidad.
Claro que el mercado la explota, pero también es el motor que nos empuja a buscar y crear nuestros propios sistemas de significado. Ya no nos viene dado el guión de la vida, tenemos que escribirlo nosotros. Bueno, pero ¿a qué costo? A ver, déjame terminar el punto. Y el smartphone, que desde tu perspectiva puede parecer un objeto que nos aísla, yo lo veo como el altar portátil de nuestros nuevos rituales. Desde una app de meditación que te guía cada mañana, hasta la cuidadosa construcción de tu perfil en una red social para conectar con tu tribu. Lo que vemos no es la muerte del ritual, es su privatización. Es su adaptación a una sociedad que valora la capacidad de elegir por encima de la obligación de conformarse. Me parece un buen punto de partida para el análisis, y creo que la primera gran tensión está en nuestra concepción del tiempo. Yo insisto en que la durabilidad de las cosas y de las prácticas era lo que estabilizaba la vida. Una mesa familiar, un reloj que pasa de generación en generación, esos objetos anclaban el tiempo, te daban un sentido de continuidad. El sistema actual, que Han vincula al neoliberalismo, necesita que todo sea reemplazable, que vivamos en un modo beta permanente. El nuevo iPhone, la nueva serie, la nueva tendencia. Esto destruye la permanencia y con ella la capacidad de atención profunda. Ya no podemos demorarnos en las cosas, como dice Han. Nuestra percepción se vuelve serial, saltamos de un estímulo al siguiente sin habitar realmente nada. Es como comer comida chatarra todo el día. Te llenas, pero no te nutres. Sí, pero el problema con esa visión es que asume que el único tiempo válido es el lento. Admito la aceleración, por supuesto, es innegable, pero la veo más como una adaptación evolutiva que como una patología. Los nuevos rituales no buscan anclar el tiempo a la manera de una estatua de piedra, buscan navegarlo, como un surfista navega una ola. Y aquí me gusta esa idea de los hogares temporales. Pensemos en el fenómeno del binge watching. Cuando sale una nueva temporada de una serie que todos esperan por un fin de semana, millones de personas habitan intensamente ese universo narrativo. Se crean comunidades instantáneas que discuten, teorizan, comparten memes. Es un hogar, sí, pero es un hogar temporal, un campamento base. La actualización constante del feed no es solo inestabilidad, es también un ritual de adaptación. Es una forma de mantenerte relevante y conectado en un mundo que se mueve a una velocidad brutal. Quizás lo que perdimos en permanencia lo ganamos en agilidad y capacidad de respuesta. Lo que me hace ruino de tu argumento es que esa capacidad de respuesta es en realidad una reacción perpetua que nos agota, nos condena a la superficie. La verdadera intensidad, como diría Kierkegaard, no nace del shock de lo nuevo, sino de la profundización en lo repetido, del pan de cada día, no del titular de último minuto. Esos hogares temporales que mencionas, para mí son formas de consumo sofisticadas. Son bucles de evasión que al final nos devuelven al mismo punto, a nosotros mismos solos frente a una pantalla. No crean una resonancia duradera con el mundo ni con los otros, porque están diseñados para ser reemplazados por el siguiente consumo. No construyen memoria colectiva. El riesgo del agotamiento es real. Sin embargo, creo que subestimas la intensidad de esas experiencias compartidas. La permanencia que defiendes a menudo venía de la mano del estancamiento o, peor, de la exclusión. Los rituales de hoy, aunque más fluidos, generan su propia forma de intensidad. La experiencia de vivir juntos el final de Game of Thrones, por ejemplo, con sus debates y decepciones, creó una comunidad global instantánea con sus propios símbolos y lenguaje. Es una resonancia diferente, más horizontal y quizás efímera, pero no por ello menos real o significativa para quienes la viven. Es una resonancia adaptada a nuestro tiempo. No podemos pedirle al presente que resuene como el pasado. Y esa idea de comunidad nos lleva directamente al segundo punto clave de nuestro desacuerdo: la relación entre el individuo y el colectivo. El ritual tradicional cumplía una función esencial: despsicologizaba al individuo. Con esto, Han se refiere a que te sacaba de tus propias neurosis y obsesiones. En una procesión o un festival, no importaba si habías tenido un mal día o si estabas ansioso. Actuabas un papel dentro de un todo más grande, y eso era un alivio. De hecho, la palabra símbolo,
significa literalmente juntar lo que está separado. El culto actual a la autenticidad hace exactamente lo contrario. Nos psicologiza en exceso. Nos obliga a mirar constantemente hacia adentro, a producir un yo único y a exhibirlo en el mercado de las identidades. Esto conduce a lo que Han llama con una imagen muy potente la pornografía del alma, la exposición total de la intimidad que borra la diferencia entre lo público y lo privado y nos deja atomizados. De nuevo, es una crítica brillante, pero que ignora la otra cara de la moneda. Esa comunidad tradicional que despsicologizaba también despersonalizaba. Muchas veces era una comunidad impuesta, basada en el accidente de nacer en un lugar o en una familia, y era brutalmente excluyente con quien era diferente. La autenticidad, con todos sus problemas y su cooptación por el mercado, ha permitido algo revolucionario: la formación de comunidades electivas. Hoy puedes encontrar a tu gente aunque viva al otro lado del planeta. Gente con la que compartes pasiones, valores o una identidad que en tu entorno inmediato sería invisible o castigada. Las redes sociales no son solo un escaparate narcisista, son también el escenario donde se ofician nuevos rituales de pertenencia. Un meme puede parecer una tontería, pero es un símbolo digital. Condensa una experiencia colectiva de forma increíblemente eficaz, y solo la entienden los iniciados. Un hashtag puede congregar a miles en torno a una causa, y las estéticas grupales, como el cottagecore o el dark academia, son las nuevas insignias tribales. Sí, pero el problema con esa visión es la fragilidad de esas tribus digitales. Se basan en el eco del yo, en la afirmación de lo que ya somos, no en la resonancia con lo otro, con lo diferente. El ritual tradicional exigía una cierta teatralidad, dejar lo privado en casa y actuar con civilidad en el espacio público. Había una distancia que permitía la convivencia. Hoy, llevamos nuestra intimidad a todas partes en el bolsillo y la exhibimos. Eso no crea comunidad, crea una masa de individuos compitiendo por la atención. Cuando las formas y los buenos modales, que son un tipo de ritual, se desvanecen, la comunicación se vuelve puramente emocional, y como vemos todos los días, se brutaliza. La civilización en gran medida era el arte de no tener que mostrarle tus entrañas a todo el mundo todo el tiempo. Yo lo enmarcaría de otra manera. Lo que tú llamas exhibir las entrañas, yo lo veo como una búsqueda, a veces torpe, de conexión genuina en un mundo que ha perdido los viejos mapas. Y no creo que esas comunidades selectivas sean tan frágiles. A veces, el lazo creado por un interés compartido muy específico o una identidad marginalizada es mucho más fuerte que el lazo forzado por la geografía. Y el meme, insisto, no es trivial. Es una nueva forma de lenguaje comunitario que une a través del humor, la ironía y la referencia compartida, creando cohesión de una manera que se adapta perfectamente a la velocidad de la cultura digital. Son lazos diferentes, quizás, pero no necesariamente más débiles. Hablemos entonces del tercer punto que creo que ata todo lo anterior: la idea de cierre y de forma. Los rituales daban una forma a la vida, la estructuraban con umbrales claros: nacimiento, paso a la adultez, matrimonio, muerte. Le daban un arco narrativo. El sistema actual, enfocado en la producción, odia el cierre. Un final es un límite a la optimización. Por eso la vida se convierte en una suma aditiva, un y sin fin. No hay transformación, solo acumulación. Y esto se ve en cómo jugamos. Han distingue entre el juego fuerte, que es el gasto soberano, improductivo, como en una fiesta patronal donde se quema dinero en fuegos artificiales, y el juego débil, que es el ocio funcional, el que sirve para recargar baterías y volver a producir. Hoy, casi todo es juego débil, o directamente, producción total. Lo siento, pero ahí sí que no puedo estar de acuerdo. Ese cierre del que hablas era muy a menudo un sinónimo de destino impuesto. A los 40 tu vida estaba cerrada, definida. La apertura infinita que criticas es también la posibilidad de reinventarse continuamente. La idea del aprendizaje para toda la vida, por ejemplo, se puede ver como una exigencia del mercado, pero también como la libertad de no quedar atrapado en una sola identidad profesional o personal. Y sobre el juego fuerte, no ha desaparecido en absoluto, simplemente ha migrado. Piensa en los mundos virtuales y en los videojuegos complejos. Son universos con reglas propias, increíblemente sofisticadas, con riesgos simbólicos, economías internas y comunidades intensísimas que operan completamente fuera de la lógica utilitaria del trabajo.
Hay más soberanía, más gasto improductivo y más ritual en una batalla masiva en EVE Online o en la construcción de una catedral en Minecraft que en muchos de los rituales turísticos y mercantilizados que nos quedan del pasado. Pero incluso esos mundos virtuales, a mi modo de ver, son una extensión de la lógica de la producción, solo que ludificada. Se basan en la optimización de recursos, en la acumulación de puntos, en el rendimiento para subir de nivel. Es la misma lógica, con otra piel. Una vida sin umbrales claros no es liberación, es un tránsito sin destino. Es como envejecer sin hacerse mayor, es quedar atrapado en un estado de consumidor adolescente perpetuo. El tiempo deja de ser una novela con capítulos y se convierte en un conteo de calorías, de pasos, de likes. Un conteo infinito. Esa apertura es precisamente lo que da sentido y emoción a sus vidas. La capacidad de redefinirse, de explorar identidades, de participar en múltiples juegos a la vez, de no tener un destino sellado. El cierre tradicional a menudo significaba el fin de las posibilidades. La apertura de hoy, con todos sus peligros que los tiene, es también un campo de potencialidad. Lo que tú llamas un consumidor adolescente, otro podría llamarlo una persona con la plasticidad necesaria para sobrevivir y prosperar en un mundo radicalmente complejo e incierto. Para concluir, y a la luz de lo que hemos conversado, reafirmo mi posición. Creo que la lógica de la producción, la autenticidad como mercancía y la comunicación sin comunidad han profanado los espacios simbólicos que nos daban cobijo. Siento que hemos cambiado la resonancia profunda de la comunidad por el eco superficial del yo, la duración por la fugacidad y el juego soberano por un rendimiento que nos deja exhaustos. La pérdida de los rituales formales, desde esta perspectiva, no es una liberación, es un desalojo. Nos ha dejado simbólicamente sin casa en el mundo. Y yo, por mi parte, sostengo que no nos han desalojado, sino que estamos aprendiendo a ser arquitectos de nuestros propios hogares simbólicos, aunque sean más pequeños, modulares y a veces hasta portátiles. Los rituales de hoy son más fluidos, personales y digitales, porque son el reflejo de una sociedad que, nos guste o no, valora la autonomía por encima de la autoridad. Criticar esta transformación como una simple pérdida es, me parece, no reconocer la increíble y persistente capacidad humana para crear sentido y pertenencia con las herramientas que tiene a mano, por muy extrañas que nos puedan parecer a primera vista. Nuestro punto fundamental de desacuerdo entonces parece ser si esta transformación radical de nuestras prácticas simbólicas es una degradación, una pérdida de profundidad, o si es una evolución, una adaptación a un nuevo paradigma social y tecnológico. Exactamente. Y creo que la única manera de acercarse a una respuesta es analizar estas nuevas formas con seriedad y sin nostalgia. Entender cómo funcionan, qué nos dan y qué nos quitan. Porque es ahí, en esas nuevas prácticas, donde se están gestando tanto las enfermedades como las posibles curas de nuestro tiempo. La exploración del material, como siempre, es la que nos dará más pistas. Este análisis explora la desaparición de los rituales de Byung-Chul Han y argumenta que la modernidad nos ha desalojado del mundo al cambiar formas simbólicas por una compulsión que nos deja agotados. Y el material es una fotografía nítida, de verdad impecable del pensamiento de Han. La síntesis es brillante. La pregunta que ponemos sobre la mesa hoy es, ¿cómo transformamos esa fotografía en una película? ¿Cómo le damos movimiento, una trama, un impacto que se quede con el lector? Me encanta esa metáfora. Una fotografía captura un instante, pero una película te cuenta una historia. Y creo que el primer lugar para empezar a contarla es la propia estructura del texto. ¿De acuerdo? Actualmente avanza capítulo por capítulo, desglosando cada compulsión con una lógica muy clara. Incluso usa viñetas, emojis. Lo hace muy digerible. Exacto. La claridad es excepcional, pero al presentar las ideas así, en serie, se corre el riesgo de que se perciban como una colección de diagnósticos. O sea, no como una única enfermedad con múltiples síntomas. Es como ir al médico y que te diga, tiene fiebre, también tiene tos y le duele la cabeza. Te da una lista, pero no te explica que todo es la misma gripe. Justo eso. El lector es el que tiene que hacer el trabajo de conectar los puntos.
Se le explica la pérdida de objetos en el capítulo 1 y luego la obsesión por la autenticidad en el 2. Pero el por qué uno lleva al otro no es el motor del texto. Claro, La conexión es implícita, cuando podría ser la columna vertebral de todo. ahí está la debilidad. La carga de la síntesis final recae en el lector. El texto no te toma de la mano para mostrarte el efecto dominó. Por eso, la sugerencia es replantear el texto no como un resumen, sino como la anatomía de un desalojo existencial. Ah, ok. Se trata de usar esa metáfora que se menciona al principio, la del Airbnb existencial, como el ancla conceptual de todo el recorrido. Convertir esa metáfora en el título de la película, por así decirlo, que cada capítulo sea una escena de ese desalojo. Precisamente, se podría introducir un marco narrativo desde el inicio. Algo como, si el ritual era nuestro hogar, la compulsión de producir fue el primer aviso de desalojo. La autenticidad nos convenció de empacar. La transparencia instaló cámaras. Y la pornografía es la demolición final. ¡Wow! De pronto, ya no es una lista de conceptos, es una tragedia en 4 actos. Y eso cambia por completo las transiciones. Ya no son un ahora pasemos a lo siguiente, sino que se vuelven el eslabón causal, refuerzan esa sensación de caída. ¡Exacto! Imagina pasar del capítulo de producción al de autenticidad. La transición podría ser algo así como: esta necesidad de que todo se consuma rápido no solo destruyó los objetos, sino que nos forzó a volvernos nosotros el producto principal. Claro, si nada dura, yo tengo que ser interesante todo el tiempo. Justo. Y es ahí donde nace la compulsión de la autenticidad, el mandato de fabricar un yo vendible. Cada paso es consecuencia del anterior. La historia se escribe sola. Entiendo. Se trata de hacer explícito ese hilo conductor y convertirlo en el protagonista. Esto hace que el argumento de Han se sienta menos como una teoría y más como algo que nos está pasando. Ahora, esa metáfora del desalojo conecta las ideas, pero ¿qué pasa con los ejemplos? El texto se apoya en los de Han, la ceremonia del té, el duelo caballeresco. Son ejemplos potentes, sin duda, potentísimos. Pero su distancia, ya sea cultural o histórica, puede hacer que el diagnóstico se sienta un poco académico. Sí, como algo lejano. Como si estuviéramos viendo un fenómeno en un laboratorio, ¿no? El impacto se multiplicaría si anclara estos conceptos en la experiencia cotidiana del lector de hoy. Aquí tengo una duda. ¿No corremos el riesgo de simplificar demasiado o de traicionar la profundidad de Han si intentamos modernizar sus ejemplos? Parte de su punto es justamente la pérdida de esas formas que ya no tenemos. Es una objeción súper válida. Y la respuesta es que no se trata de reemplazar sus ejemplos, sino de construir puentes hacia ellos. A ver, el texto explica brillantemente lo que Han dice, pero tiene la oportunidad de mostrar con más fuerza por qué se siente tan verdadero hoy. Ok, entiendo. La idea es inyectar microanalogías modernas. Pensemos en el estilo de explicadores como Tim Urban, de Wait But Why, que toma ideas complejísimas y las hace sentir inmediatas con dibujos de palitos mentales. Me gusta mucho esa idea de los dibujos de palitos mentales. Es como decir, la ceremonia del té te parece lejana, pero déjame mostrarte cómo vives una versión degradada de eso cada vez que abres Instagram. Exactamente. Es crear un eco. Tomemos el concepto de comunicación sin comunidad. El texto lo explica bien, pero podríamos añadir una pincelada. Es la diferencia entre el zumbido de un chat grupal con 200 personas reaccionando a una serie, eso es comunicación, y el silencio compartido con 3 amigos viendo la misma puesta de sol. Eso es comunidad. ¡Wow! El primero conecta, el segundo une, y la filosofía aterriza de golpe en algo que todos hemos vivido. Y esa distinción entre conectar y unir es poderosísima. De repente entiendo el concepto a un nivel visceral, no solo intelectual. ¿Tienes otro ejemplo? Pensemos en algo más abstracto, como la crítica a la transparencia, lo que él llama la pornografía del conocimiento. Sí. La analogía podría ser: el pensamiento de verdad es erótico. Es como explorar un bosque siguiendo un sendero sin saber a dónde lleva. El dataísmo, en cambio, es pornográfico. Es recibir un PDF con las coordenadas de cada árbol y un informe de su composición química. Tienes toda la información, pero cero magia. Cero magia, cero asombro.
Exacto. Esa imagen es increíblemente potente. Destruye la ilusión de que más información siempre es mejor. Me hace pensar en cómo vivimos, consumiendo datos y resúmenes en lugar de experimentar el viaje. Y un último ejemplo para diferenciar juego fuerte y juego débil, que es central en Han. El texto lo puede explicar, pero una analogía lo fija en la mente. A ver, El juego débil es jugar un videojuego para desestresarte. Es funcional, te recarga para seguir produciendo. El juego fuerte es el emprendedor que hipoteca su casa por una idea que nadie entiende, pero que le da sentido a su vida. uno es recuperación para la máquina, el otro es un acto soberano. Justo. Estas pequeñas historias hacen que la filosofía de Han deje de ser una observación sobre el mundo para convertirse en una descripción de nuestra propia vida. Y esa idea de tender puentes a la experiencia personal me parece crucial. Lo que me lleva a pensar en el marco del texto, el inicio y el final. La introducción plantea la idea madre y la conclusión ofrece una fórmula final. Es muy directo y efectivo, sin duda. Es efectivo, pero quizá demasiado funcional. El texto podría enmarcar el viaje con una apertura más provocadora y un cierre que inspire, en lugar de ser solo un resumen. El inicio y el final son precisos, pero no generan ese gancho emocional. Exacto, se siente como un informe académico impecable. Te dice, esta es la tesis, estos los argumentos y esta la conclusión. Es correcto, pero no te agarra y te dice, oye, esto te está pasando a ti ahora mismo. Le falta esa urgencia. Justamente. La debilidad es que no le da al lector una razón personal para embarcarse en el viaje ni un mapa para seguir después de asimilar el diagnóstico. Por eso, la sugerencia es transformar la introducción de una tesis a un diagnóstico de un malestar compartido. Ok, Y la conclusión de un resumen a una provocación, casi a una caja de herramientas para resistir. ¿cómo se vería esa apertura transformada? ¿Cómo enganchamos al lector desde la primera línea con ese malestar? Podríamos empezar con una pregunta directa, casi íntima. Algo como, ¿alguna vez te has sentido agotado? No por trabajar, sino simplemente por estar. Como si vivieras de alquiler en un mundo que ya no sientes tu hogar. Bueno, el filósofo Byung-Chul Han dice que no es tu imaginación, es el resultado de una demolición silenciosa, la desaparición de los rituales. Uf, esto conecta de inmediato con la idea del desalojo. Ya no es una tesis académica, es la validación de un sentimiento que muchos compartimos. Esa pregunta inicial, agotado de estar, me parece que da justo en el clavo. Es una sensación que creo que todos hemos tenido, esa fatiga existencial que no se cura durmiendo. Empezar así cambia el pacto de lectura. Ya no soy un estudiante, soy un paciente escuchando un diagnóstico. Y si empezamos con un diagnóstico, debemos terminar con una receta, o al menos una invitación a pensar en una. Por eso el cierre no puede ser solo una lista de oposiciones. Claro, porque si el libro es un diagnóstico tan sombrío, un simple resumen al final puede dejar al lector con una sensación de desesperanza. Bueno, estamos todos desalojados. Fin. Necesita algo más. Exacto. El cierre podría reformularse como una provocación. Por ejemplo, el mapa de Han es sombrío, pero no es una sentencia, es una radiografía. La pregunta que deja flotando no es cómo volver al pasado, sino cómo construir, aquí y ahora, pequeños hogares de sentido. Me gusta. Y seguir con preguntas. ¿Dónde están tus rituales de cierre? ¿Qué juegos fuertes te atreves a jugar? ¿Cómo practicar una ética de formas bellas en un mundo que exige crudeza? El reencantamiento no será un evento masivo. Quizá comienza con un pequeño acto personal de resistencia simbólica. Eso lo cambia todo. Convierte el análisis de una pieza descriptiva a una herramienta para que el lector piense en su propia vida. Le da un propósito que va más allá de entender el libro. Le da agencia. Le devuelve el poder. Le dice, este es el problema. Ahora, ¿qué vas a construir tú con esto? Y ese es el paso final para transformar la fotografía en una película donde el lector es el protagonista. En resumen, entonces, el análisis es una destilación excelente, muy sólida. Para llevarlo a ese siguiente nivel, a esa experiencia transformadora, las sugerencias son 3 movimientos clave. Primero, pasar de una lista a la historia completa de la enfermedad, tejiendo esa narrativa del desalojo existencial. Segundo, tender puentes entre los conceptos y la vida del lector.
usando esas microanalogías o dibujos de palitos mentales que aterrizan las ideas abstractas en experiencias cotidianas. Y tercero, enmarcar todo de una manera más potente. Empezar no con una tesis, sino con el diagnóstico de un sentir común que enganche. Y terminar no con un resumen, sino con una provocación que lo invite a la acción, a la resistencia. Exacto. El material ya es extraordinario. Estos ajustes solo buscan ponerlo en movimiento, darle una banda sonora y un final que resuene. El trabajo de base es muy, muy sólido. Nos encantaría revisar una nueva versión cuando esté lista para continuar este diálogo.